Amada Iglesia de Dios en la fe de Jesús, pasa a vosotros. Tomen sus lugares por un instante. A lo mejor traigo un poco la voz cortada o lastimada o cansada, pero pues esa es la vida de nosotros los hombres aquí en la tierra. Todavía pues sufrimos dolores. En esta tarde, mis hermanos, vamos a estudiar un tema muy sencillo, que primeramente gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de vivir y de estar aquí, y claro, también a mí, de estar frente a ustedes y todos ustedes que están aquí, pues muchas gracias, mis hermanos. El título de este mensaje es Un corazón en aflicción. Pienso y estoy seguro que se relaciona este título con muchos, o más bien en las vidas de muchos de nosotros. ¿Quién no ha pasado por aflicción? ¿Quién no ha pasado por un dolor? Muchos de nosotros posiblemente estamos en ese punto de aflicción y de dolor. La pregunta es, ¿qué hacer cuando estamos ahí? La historia en la Biblia nos enseña. Es un mensaje, mis hermanos, muy sencillo. Yo lo llamo de primera necesidad, de carácter muy particular, que quiere decir que es algo que Dios me dio y lo hago con todo mi corazón, y de lo más profundo de mi corazón pues hablo estas palabras porque Dios me las dio, y me las dio para mí y para compartirlas también con ustedes. Un mensaje muy sencillo, pero muy relacionado con la vida de nosotros. Especialmente pienso yo que con mi vida. En estos últimos meses, honestamente, mi corazón ha estado atrapado en la aflicción, en el dolor. No muchos somos valientes y honestos y lo decimos, pero pienso que más de uno puede mirar en nuestro rostro, porque la Escritura así nos dice: los ojos son la lámpara del alma y nuestro rostro refleja nuestro ánimo. Y no muchos podemos leer todavía eso en las personas. Eso tiene que ver con el conocimiento de nuestro Dios. El título así se llama, mis hermanos, Un corazón en aflicción. Alguien dijo unas palabras, dice que en los tiempos más severos se producen las flores más bellas, que quiere decir en los tiempos más difíciles. Alguien dijo por ahí también que los verdaderos líderes que han triunfado sobre la historia han surgido de las cenizas, o sea, del fuego, del sufrimiento, del dolor, de la aflicción. Han pasado por momentos difíciles y de eso ha salido algo bueno. Leyendo, mis hermanos, la historia universal, yo pienso que muchos de ustedes nos hemos dado cuenta que hay hombres que han pasado por sufrimientos muy grandes, y en ellos han tomado ventaja y han crecido, han florecido. Uno de ellos es Thomas Edison, uno de los inventores más grandes en toda la historia de la humanidad. Un día confesó y dijo que su sordera fue algo grande en su vida para que él pudiera tomar concentración e inventar muchas cosas. Por ejemplo, la electricidad, la luz. Ese hombre la inventó, y muchas cosas. Pero él confesó que gracias a esa sordera, él pudo concentrarse en pensar qué hacer para inventar ciertas cosas. Y hay muchos hombres también. Hay otro hombre que ustedes saben también, el mismo problema. La sordera lo hizo componer las melodías más sentimentales a nivel mundial. Beethoven, el pianista. Entonces, muchos hombres pasaron por ahí en la historia. Otro hombre, quien es en la historia universal, Nelson Mandela, estuvo 30 años dentro de la cárcel, en prisión, sufriendo grandes aflicciones.
Fue suficiente tiempo para tomar lectura, prepararse, salir de ahí y ganar una nación. Las aflicciones, mis hermanos, han llevado a los hombres a unos lugares muy, muy elevados. Eso nos enseña la historia bíblica. José el soñador, vendido por sus hermanos. ¿Qué pasó con él? En la cárcel, sufriendo, afligido, maltratado. Eso le bastó para que él pudiera conquistar un reino. Pero él supo qué hacer. La aflicción no siempre nos va a traer pérdida, nos va a traer algo bueno también. En la historia bíblica podemos mirar muchos hombres de Dios que le servían a Dios y pasaron por mucha aflicción. Uno de ellos fue Jesús de Nazaret. Y otro de ellos, ¿quién fue? Pablo, el apóstol Pablo, Pedro, Jeremías, Isaías, y nombren todos los que han sufrido en la Escritura, líderes que han sufrido demasiado. Desde luego, ellos han sabido manejar esa situación y por eso es que ellos dejaron un legado en las Escrituras. Estos hombres que fueron líderes sufrieron grandemente. Podemos mirar, mis hermanos, que a través de las historias de la Escritura y de la historia universal, que en verdad el sufrimiento no siempre es malo. Vamos a tener una lectura, mis hermanos, aquí en el libro de los Salmos, capítulo 142. En el libro de los Salmos 142, los invito a que todos nos pongamos de pie y le demos honra y gloria a Dios con someternos en su palabra. Y dice así el número 6. Salmos 42, 6 dice de esta manera. Dice así, mis hermanos: escucha mi clamor, que estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Amén. ¿Quién dijo esas palabras, mis hermanos? El rey David dice: escucha mi clamor, estoy muy afligido. Tomen sus asientos, mis hermanos. Estoy muy afligido, dice. Líbrame de los que me persiguen y que son más fuertes y más poderosos que yo. El rey David, un joven bueno, está pidiendo que Dios lo ayude en su aflicción. Pero él era un hombre bueno, pero estaba muy afligido. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con él? Esta aflicción, mis hermanos, que venía a David, era porque el rey Saúl, el rey de Israel y todo su ejército estaba persiguiendo a David. ¿Y quién no va a tener aflicción de espíritu? ¿Quién no va a estar desanimado cuando pasan ese tipo de cosas que de repente dices, mira, hay un ejército, y él sabía el ejército que era poderoso, te está persiguiendo y van a matarte? El pobre joven estaba totalmente desanimado, angustiado, y vamos a mirar más adelante qué pasó. Pero mis hermanos, la angustia no siempre viene porque uno es un pecador. El dolor, la aflicción no viene porque uno es una mala persona. Muchas de las veces es porque el Satanás nos pone trampas en el camino de nuestra vida para que suframos y así nos desanimemos y pierdamos el aliento y nosotros no le demos honra y gloria a Dios. Hay una ilustración que quiero compartirles y quiero leerles. Esta ilustración se llama el desánimo, el desaliento. Dice: una de las armas predilectas del Satanás es crear desaliento en nosotros y otros, de manera que uno se desanime y abandonemos las cosas de Dios. Se cuenta que una vez el diablo quiso retirarse de sus diabólicos quehaceres y puso en venta todas sus armas. El día señalado fueron exhibidas todas sus herramientas con las que hace maldad, con el precio de cada una bien señalado. Una de ellas tenía un precio mucho más elevado que las demás. Le preguntaron: ¿por qué esta cuesta más que las demás? Y él respondió:
porque es la cuña del desaliento, pero ¿por qué está tan elevado su precio? Porque es la herramienta más útil y eficaz que tengo mediante ella puedo penetrar la mente de los hombres y una vez dentro puedo hacer mi obra. Pocos creen que me pertenece. Según el cuento, el precio era tan alto que nadie pudo comprar la herramienta y el diablo la siguió usando. Satanás puede tomar el más dedicado de los cristianos. Hace que el más dedicado de los cristianos, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y trata con todo empeño en servirle y meterle desaliento, Satanás se encargará de desanimarlo. Un predicador se puede desanimar cuando no mira crecer su obra. Un maestro de la escuela bíblica se puede desanimar cuando alguien no escucha su lectura. En este momento yo me puedo desanimar si ustedes no ponen atención al mensaje de Dios. Y el Satanás, eso es lo que quiere hacer en todos nosotros los hombres. Quiere desanimarnos, quiere cortarnos nuestro ánimo, nuestras emociones de hacer y crecer para darle honra y gloria a Dios. El Satanás no le gusta eso. Él va a buscar 1000 maneras de desanimar a cada uno de nosotros. Al más dedicado de los cristianos puede tirarlo con su arma predilecta, la más poderosa que es el de desanimarlo, la cuña del desánimo. Entonces, y aquí, mis hermanos, en la historia bíblica podemos mirar que David era un joven valiente, bueno delante de los ojos de Dios, pero estaba desanimado, estaba bien afligido, estaba pasando por depresión, por mucho dolor. Dice la escritura adelante, allá en la pantalla, dice: y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto mira ahora por ti y hasta la mañana, y estate en paraje oculto y escóndete. El mismo hijo del rey Saúl le dijo: ¿sabes qué? Escuché que mi padre te anda buscando para matarte. Tienes que ir y esconderte. Y esto, mis hermanos, David pues le asustó. Se espantó mucho, se angustió, y por eso es que en la lectura que tuvimos decía: Señor, ayúdame, escucha mi clamor, que estoy muy afligido, estoy viviendo en un momento de aflicción. Eso era lo que decía David. Y aquí el siguiente slide en la pantalla dice también: David huyó de Nayot de Rama y fue a donde estaba Jonatán para decirle: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué pecado he cometido contra tu padre para que él busque matarme? Hace una pregunta, o sea, ¿qué pecado he cometido yo para que este hombre me ande buscando para matarme? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me quiere matar? Podemos mirar aquí que la angustia y el dolor no siempre es porque alguien es pecador, porque alguien cometió un pecado. No siempre es así. Más bien, la mayoría de las veces es porque el Satanás nos pone una trampa para que caigamos en ese fuego del desaliento. Dice la escritura adelante, en la pantalla: asimismo, ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, rey de Gat. Los oficiales dijeron a Aquís: ¿no este David el rey del país? ¿No es el por quien danzaban y los cantos decían: Saúl mató a sus miles y
pero David a sus 10,000, hacía una pregunta, se preguntaban entre el rey y sus oficiales. Dice, al oír esto David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gat. Por lo tanto fingió perder la razón. ¿Qué pasó aquí? Cuando David se fue del reino de Saúl escondiéndose, llegó a este rey y sus oficiales dijeron, no, este hombre es de aquel que coreaban su nombre, quien decían que mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Lo que pasa, mis hermanos, que aquí el rey David ya había vencido a un gigante. Su popularidad ya se había hecho nacional. Todo mundo sabía quién era David. Todos hablaban de él. Todos sabían que David había vencido a un gigante. Y además que en las batallas con los filisteos él vencía a 10,000. Él era un guerrero, un poderoso. Y ahora perseguido. Y estos no podían creer, decían, pero bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Si leemos la historia, decía el rey, ¿y vienes desarmado? ¿Y no vienes con ninguna escolta? ¿Qué pasó? Entonces este joven dice, bueno, es que vengo a un mandado de rápido y no tomé mi arma. ¿No de casualidad tienes una arma, una espada por ahí que te sobre para tomarla y defenderme con ella en el camino? El hombre rápido pensó, dice, bueno, no puede ser. Empezaron a maquinar ideas porque le tenían miedo al rey David, porque se había coreado su nombre por toda la nación. Pero ahora estaban enfrente de él sin armas, desarmados, espantado, afligido, preocupado y hasta deprimido. Y entonces este rey y sus oficiales dijeron, no puede ser. Y entonces él se dio cuenta, el rey David, que esta gente pues no lo quería. Y dice la escritura que tuvo mucho miedo y fingió perder la razón. En otras palabras, fingió que él estaba bien de sus sentidos. Él fingió que estaba loco para que no le hicieran nada. Y empezó a actuar como un loco, como un tonto. Y salió de ahí y se fue. Porque él sabía que algo le iban a hacer estos hombres. Entonces todavía se llenó de más miedo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que ahora David se dio cuenta que toda la nación le tenía miedo, o los reyes le tenían miedo, y que todos pedían por su cabeza. Se tenía que esconder. Entonces, mis hermanos, esto fue lo que pasó con David. David había vencido a un gigante, había matado a 1,000, pero ahora se andaba escondiendo. Este era el momento de David, el momento de aflicción y de dolor y de mucho miedo. Y cómo no, si el rey Saúl y un poderoso ejército tras él queriendo su cabeza. ¿Por qué? Por envidia, por mucha envidia. Porque el rey David, sus 10,000, decían los coristas, las coristas, sus 10,000, y el rey Saúl sus 1,000. La popularidad de David hizo que Saúl se molestara, se encelara, le diera envidia y dijo, vamos a matar a este joven. Y preparó a su gente y a su mismo hijo, dijo, maten a este hombre, porque en su corazón le tenía mucha envidia. Y otra vez aquí podemos mirar, la aflicción no siempre viene porque uno es pecador. La aflicción también viene porque Dios te quiere poner en otro lugar, en otro nivel. Eso es lo que hizo con el rey David y vamos a mirar después. Después de esto, mis hermanos, el rey David se empezó a andar escondiendo en lugares hasta llegar a una cueva. Dice la historia, mis hermanos, que la historia bíblica, que los hombres que eran perseguidos por ejércitos o por gente mala, usualmente se refugiaban en los lugares más sólidos, que eran las cuevas. Y eso está en la escritura. Dice la escritura allá en la pantalla, libro de Reyes 18:4, dice así: cuando Jezabel comenzó a matar a los profetas de Dios, Abdías tomó a 100 de ellos, los dividió en grupos de 50, los escondió en 2 cuevas y allí los alimentó con pan y agua. Las cuevas eran un refugio, simbolizan un refugio. La gente afligida y perseguida que temía morir iba y se escondía ahí. Y esto pasó en muchos hombres. Y en los días de hoy
algo similar de una forma simbólica nos sucede a nosotros. Yo les decía al principio, nadie de ustedes se había dado cuenta que por meses mi corazón estaba como encuevado, estaba como escondido, no había salido. ¿Por qué? Porque algo similar estaba pasando en mi vida, pero yo me pude dar cuenta de eso y aún sigo luchando con eso. No es fácil, mis hermanos, darse cuenta de eso. Alguien dice por ahí, cuando uno se da cuenta, uno tiene el poder y la habilidad de cargarse en sus propias baterías. Si no se da uno cuenta, no va a pasar. Uno se va a enfermar y eso le va a dar gusto al Satanás. Uno tiene que abrir los ojos y mirar en dónde estoy, en dónde está mi corazón. Está atrapado, está escondido, está encuevado, está encarcelado. ¿En qué? En dolor, en confusión, en angustia, en aflicción. Nómbrenle como ustedes quieran. Y muchos de nosotros pasamos por ahí y muchas veces no tenemos el valor de decir, yo estoy ahí, ayúdenme. Pero la Escritura nos puede ayudar a través de estas historias. Podemos mirar que así es. Hay mucha gente angustiada, hay mucha gente encuevada, en otras palabras simbólicas, hay mucha gente aislada, que se le llama gente que está deprimida. ¿Por qué? Porque algo le está pasando, algo le está sucediendo. Y muchas de las veces no queremos recurrir a la solución, no queremos buscar salir de ahí. La Escritura dice que el profeta Elías pasó por algo muy similar. Cuando se levantaron los profetas Baales, fueron a matar a los profetas de Dios. Elías corrió al cerro y también se metió en una cueva, espantado después de varios días, deprimido, escondido. Lo hermoso es que la Escritura dice que por su fe, porque él creyó, Dios le llevaba la comida a través de los cuervos, a través de los animales impuros. Y eso es lo que hacía Dios, porque este hombre tuvo fe y fue y escuchó a Dios y fue a donde le dijo Dios que tenía que ir, y fue y encontró agua, así como le dijo a Dios, y la comida le llegó a través de los cuervos. Un hombre de fe, pero también estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque era humano, estaba afligido, estaba deprimido. Un día vino el Señor y en un terremoto muy fuerte lo sacó de la cueva y le dijo, sal de ahí, ¿qué haces ahí? En otras palabras, vino y lo animó. Dice la Escritura allá en la pantalla, cuando Elías oyó el terremoto, se cubrió el rostro con la mano, con su manto, y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y leímos la historia, dice, sal de ahí, anímate. ¿Y qué creen que pasó? Elías se levantó y escuchó la voz, salió y se enfrentó a los profetas y los venció. Pero alguien tuvo que despertarlo de esa depresión, de ese dolor, de esa angustia. Y ese fue Dios a través de su palabra. Pero no muchas veces nosotros en la vida literal buscamos a Dios para salir de ese problema que estamos viviendo. Elías le tuvo que venir la palabra a Dios por misericordia porque era un hombre de fe. Y si leemos la historia, Dios lo cuestionaba, ¿por qué estabas ahí? ¿Qué estabas haciendo ahí? Tienes que salir y enfrentarte a los Baales. Y así fue. Y Elías, podemos mirar en la historia, que él triunfó. Cuando David, mis hermanos, fue perseguido, hizo lo mismo. Él fue y se refugió en una cueva. Eso estuvo muy triste para mí y también emocionante para mí. Dice la Escritura, allá en la pantalla, libro de Samuel 22, 1 y 2, dice, David se fue de allí, de donde él estaba, del reino que lo andaban persiguiendo, y se dirigió a la cueva de Adalún. Cuando sus hermanos y todas las familias de su padre lo supieron, fueron a verlo. Y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas o presas de gran amargura. Y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. ¿Qué podemos mirar aquí? David se fue a refugiar en una cueva él solo.
Una cueva estrecha, dice la Escritura. Si vamos a la historia, es una cueva estrecha para entrar, pero muy amplia adentro. Era difícil de que el enemigo pudiera llegar ahí, y era muy fácil para poder defenderse de los enemigos. Cuando David llega ahí, desde luego que él salía para alimentarse, y se dieron cuenta sus familiares que David estaba ahí, y más personas se dieron cuenta que David estaba ahí, y especialmente los que también estaban pasando por aflicción, por angustia. Dice que tenían deudas, que tenían una vida amarga, que ya no querían vivir así, y dijeron: bueno, si David está ahí escondiéndose, pues vamos también nosotros ahí. Y dice que 400 hombres llegaron ahí, pero esos 400 hombres no eran hombres valerosos, no eran hombres de vigor, eran hombres débiles emocionalmente. Y cuando es así, hasta físicamente uno no tiene fuerza. Y se le unieron a David todos aquellos dolidos y afligidos. Imagínense David mirando, yo deprimido y 400 hombres deprimidos frente a mí. ¿Qué hacemos, Señor? David hizo lo que tuvo que hacer. David se levantó de su depresión y él empezó a buscar a Dios y empezó a hacer oración enfrente de estos 400 hombres. Y el rostro de estos hombres se levantó, su ánimo también se levantó. Y esto, mis hermanos, verdaderamente nos enseña todo lo que uno debe hacer en esta vida de aflicción para salir de ese dolor. Todo lo que hizo David. Recordemos, mis hermanos, que David era perseguido y estaba en aflicción, y esta gente que estaba con él estaba haciendo lo mismo, y todos se refugiaron juntos. Pero David nos los enseña todo en esa cueva. Todos los que pasamos por momentos de dificultad nos enseña cómo superar esa aflicción, ese dolor. Mis hermanos, en verdad no muchos sabemos cómo hacerlo, y por eso es que muchos estamos en confusión, no sabemos qué hacer, y le llaman mucha ansiedad y le llaman mucho dolor, y eso nos hace estériles en las obras de nuestro Dios y en las cosas de la vida literal. No podemos hacer nada, estamos neutralizados porque todo está en nuestras emociones, pero nuestras emociones están dobladas, cuando uno está angustiado, mis hermanos, uno no puede pensar correctamente. Eso era lo que estaba pasando con David. Ahora, mis hermanos, alguien de nosotros puede imaginar cómo es la vida o cómo será la vida en una cueva. Nadie de nosotros ha vivido en una de ellas, pero naturalmente podemos mirar, podemos imaginar que una cueva es oscura, es fría, ¿cierto o no? Es espantosa también, porque en ellas se esconden los animales más peligrosos. ¿Y quién quisiera de ustedes estar ahí? Yo pienso que nadie, ¿verdad? Literalmente no. Pero simbólicamente muchos hemos estado ahí y no nos damos cuenta. ¿Y cómo salir de ello? Muchas de las veces no sabemos cómo hacerlo. Por eso es que debemos de tener el conocimiento de las Escrituras para poder nosotros salir de la cueva y otra vez vencer. ¿Qué quiere decir? Salir de la depresión y adelante otra vez. ¿Y cómo? ¿Cómo sucederá eso? Bueno, vamos a mirar la Escritura. ¿Qué hizo David para salir de esa angustia? Vamos a mirar la Escritura. Según las Escrituras, mis hermanos, está todo ahí para que nosotros podamos también salir del dolor, del sufrimiento. En Salmos 34, ahí se concentra cómo David hizo, qué hizo para él salir de la depresión y ayudar a 400 hombres más a salir de esa misma situación. Dice la Escritura, esto es lo que decía David en frente de los 400 afligidos. Decía: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, les hablaba a los 400 hombres, y alégrense también, únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me liberó de todos
mis miedos, mis temores. Imagínense cuando la gente estaba escuchando estas cosas, estas palabras. 400 hombres ahí con el rostro caído y escuchando a un hombre diciendo estas palabras. Adelante dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Estas palabras eran las que hicieron que estos 400 hombres salieran de su angustia y su depresión y empezaron a cambiar su mentalidad y decir: bueno, si este hombre está hablando de esta manera y con ese vigor, con esa energía, con esa fuerza, yo quiero unirme a este hombre también. Quiero unir mi voz para ensalzar al Creador. Y estos hombres afligidos se levantaron de ese dolor. Cuando escuchaban a David adorar a Dios, estos hombres se unían a él. Salieron de esa cueva, mis hermanos, estos hombres también. Salieron de su depresión física y salieron de su aflicción física porque estaban sufriendo físicamente en ese momento. Cuando David decía estas palabras, estos hombres recobraban el ánimo y se levantaban. Ahora, si nosotros miramos un poco más amplio, ¿cuál era el propósito de Dios en David en pasarlo por ese fuego, por ese sufrimiento, por esa angustia, por ese miedo? El propósito de Dios era mucho más grande que lo que antes tenía para David. Anteriormente David venció a un gigante y lo mató y venció a miles, pero Dios permitió que David pasara por ese dolor, por esa aflicción, porque lo quería llevar a un nivel más grande. A él quiso prepararlo emocionalmente, físicamente, él y 400 hombres para conquistar un reino. Si se dan cuenta, el reino no se le fue dado a David. David, ahí está el reino. David fue ungido como rey, pero nunca Dios le dijo: ve y toma el reino. No fue así. David tenía que conquistar ese reino. Eso es lo que David tenía que hacer. ¿Cómo hacerlo? Levantar a mucha gente dolida, mucha gente afligida. Claro, primeramente levantar sus ánimos él. Después levantar a mucha gente, prepararla, armarla y ejercitarla. Y hasta hacerlos unos guerreros igual que él. E ir con esos 400 hombres y entonces conquistar el reino. Eso no suena algo parecido como el Señor Jesucristo, ¿verdad? La misma escritura dice que que David es un tipo de Jesús. O sea, es un símbolo de Jesucristo. Jesucristo, cuando vino a la tierra, ¿quién primero levantó? A los más fuertes y poderosos. No, Señor. A los más débiles, a los más sencillos. A ellos fue los que levantó, preparó, y ahora ellos son los que forman su ejército. Y todos ellos, ¿quiénes creen que son? Somos nosotros. Nosotros somos los guerreros simbólicos de Jesús. Y si nosotros no entendemos y no creemos eso, nosotros vamos a ser víctimas para la gente. Y cuando uno es víctima, el Satanás viene y te agarra y te despedaza. Nosotros debemos saber quiénes somos. Somos guerreros de Jesús. Así como estos 400 hombres cuando empezaron a escuchar a David y dijeron: nosotros queremos seguirte, David. Nosotros queremos estar contigo. ¿Quién no quiere seguir a un hombre que confía, que adora a Dios? Todos, mis hermanos. Y estos hombres hicieron eso. Estos 400 hombres deprimidos, mis hermanos, que habla la escritura, fueron los hombres que formó David en una forma física, emocional y de todas las espiritual. Estos hombres, después de que eran débiles, ahora eran 400 guerreros. En los tiempos actuales eran 400 hombres, un grupo élite de las fuerzas especiales de David. Nadie podía con ese grupo, porque David era un guerrero, ¿sabían? La escritura, 10,000 vencía. Cuando él prepara 400 David y él, ahora son 401, ¿se imaginan? Él sumó, se duplicó, se multiplicó. Y ahora toma a sus 400 hombres, salen de la cueva y van y toman el reino. Es así como uno puede salir
de la depresión, de la angustia, del dolor, sabiendo qué es lo que uno debe hacer, qué es lo que hizo David. La Escritura dice, mis hermanos, que David lo que hizo, primeramente buscó a Dios y dependió de Dios, y les enseñó a los 400 hombres que él no dependía de él, que dependía de alguien muy poderoso. De esa manera, David pudo sanar emocionalmente a estos hombres deprimidos, mostrándoles primeramente su depresión, su angustia, y al mismo tiempo su dependencia y adoración a Dios. Y está en los libros de los Salmos, podemos mirar. Todos debemos saber esto para que podamos salir de la depresión y podamos tener triunfos aquí en la tierra. Debemos de buscar a Dios, depender de Él, y no solo eso, ensalzar su nombre, engrandecer su nombre. Eso es lo que hacía David. Alguien, mis hermanos, que sigue a alguien que adora a Dios y depende de Dios, tiene la victoria asegurada. Así de sencillo. Y eso lo podemos mirar en muchas historias de la vida, de la Biblia. El rey Josafat, cuando se enfrentó a 3 ejércitos poderosos, moabitas y ¿quiénes eran? Los amorreos. Eran 3 ejércitos poderosos que venían a destruir al rey Josafat. Pero el rey Josafat se puso a llorar, se puso de rodillas y decidió depender de Dios. Y en la dependencia de Dios le agregó algo más, la adoración a Dios. Empezó a alabar su nombre con un grupo de gente, dice, empezaron a cantarle a Dios. Se llama dependencia a Dios y adoración a Dios. Hizo que el rey Josafat tuviera la victoria, y eso está registrado en las Escrituras. Dependencia y adoración a Dios, eso hizo el rey Josafat. En los tiempos modernos, el pueblo de Israel, los tiempos modernos, 1967, vinieron 3 ejércitos poderosos sobre Israel: Siria, Jordania y Egipto. Vienen con el plan de destruir a Israel. Pero otra vez, Israel es un pueblo dependiente de Dios, que depende de Dios, que adora a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Se enfrenta a estos 3 ejércitos y en 6 días los derrota. Y se llama la guerra de los 6 días. ¿Quién ganó? Otra vez Israel. ¿Por qué? Por su dependencia en Dios, por su adoración a Dios y por ser un pueblo elegido. Y nosotros podemos ser eso también. Podemos ser alguien así como Él. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en Cristo y en Cristo está bautizado, ya de Cristo está vestido. Y no hay diferencia entre los israelitas literales y los espirituales. Todos somos iguales y tenemos también el poder de vencer. Dice la Escritura, si crees, puedes vencer, y la victoria la puedes ver. Dice la Escritura, allá en Salmos 34, 4, 7, dice, busqué al Señor y Él me respondió, me liberó de todos mis temores. Los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo liberó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le teman y los defiende. Estas palabras David decía a los 400 hombres afligidos. Imagínense, yo bien afligido y alguien diciéndome esas palabras. Yo recobro mi ánimo porque son palabras de Dios, palabras del Señor. Eso, mis hermanos, es lo que hacía David con esta gente. Dice en Salmos 30, si se dan cuenta, solo estamos leyendo Salmos 34, porque ahí está concentrada la solución a la aflicción y a la depresión. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada les falta. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras suenan como el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, yo he venido ¿a quién? A los fuertes de corazón, a los de corazón fuerte. No dijo eso. El Señor Jesús dice, yo he venido a los de corazón abatido. He venido a levantar a los inválidos, a los ciegos a darles vista, y a los de corazón quebrantado a darles ánimo. He venido a sacar a los presos de la cárcel. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí, mis hermanos, podemos mirar
que hay mucha similitud entre las palabras de David y las palabras de Jesús, porque son un tipo similar. David sintió en su corazón angustiado, se sintió también atrapado, así como les decía en mi situación, atrapado en una angustia, que no puedes gritarlo, pero sí te das cuenta, te puedes dar cuenta que algo no está bien. David se sintió así, dijo: algo está pasando conmigo, Señor, ayúdame, estoy como en prisión, estoy en depresión, estoy en una cueva oscura y no puedo hacer nada. Entonces, muchos de nosotros estamos ahí y no hacemos nada por salir de ese lugar. Debemos buscar a Dios y depender de Él totalmente para que así salgamos de esa prisión. Dice la Escritura ya en la pantalla: escucha mi clamor, que estoy muy afligido. Otra vez, David: líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe a tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. El rey David, el joven David, está diciendo: mira, Señor, saca mi alma de la prisión. Está atrapada en una cárcel. Estoy deprimido, estoy afligido, estoy sufriendo. Mis hermanos, la dependencia de nuestro Dios nos ayudará a salir de la aflicción. Sigue diciendo el rey David: con fuerte voz clamo al Señor, con fuerte voz le pido misericordia. En su presencia expongo mi dolor, en su presencia doy a conocer mi angustia. Cuando me encuentro totalmente deprimido, Señor, tú conoces mi camino. En el camino por donde voy me han puesto una trampa. El Señor sabía, el rey David sabía que algo no estaba bien en su vida, porque el Satanás estaba poniéndole una trampa para que él estuviera desanimado y ya no le pudiera dar honra y gloria con sus victorias. Y sigue diciendo el rey David: vuelvo la mirada a la derecha y nadie viene a mi ayuda. No hay nadie quien me defienda, no hay nadie que se preocupe de mí. A ti clamo, Señor, y te digo: tú eres mi refugio, tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos, porque me encuentro sin fuerzas. Líbrame de todos los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Mis hermanos, cuando uno está deprimido, uno no tiene fuerzas físicamente, uno solo quiere dormir, uno no quiere salir ni para nada, uno quiere estar acostado. La gente no sabe que hay algo que está ocurriendo en nuestras vidas y se llama angustia, aflicción, depresión. Y es una trampa del Satanás. No quiere que le demos honra y gloria a Dios. No quiere que le demos victorias a Dios. Quiere ver todo lo contrario. Quiere vernos allá deprimidos, estériles en todos los sentidos. Estas dos cosas, mis hermanos, son fundamentales en la vida del hombre. La dependencia a Dios. David les mostró a estos hombres que él dependía de Dios, y la adoración a Dios. David les dijo: deleítense en el Señor, alégrense en las cosas de Dios, que les gusten las cosas de Dios, y Él les dará el deseo de su corazón. Allá en la pantalla dijo también el rey David, y con esto terminamos: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Así dijo el rey David. En otras palabras: Señor, si me ayudas y me sacas de esta aflicción y de esta depresión, yo voy a engrandecer tu nombre, yo te alabaré y le contaré a mucha gente de tus maravillas que puedes hacer en aquel que te busca y depende de ti. Paz a vosotros.